Saludos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos un jueves más al Mirador de la Cultura, el tiempo que en TG7, la televisión de servicio público de Granada, dedicamos a la cultura. Hace pocos días, comentando con un compañero periodista y sin embargo buen amigo, Jesús Albarracín, acerca de lo mucho que se habla en esta ciudad sobre Federico García Lorca, me decía que estaba muy bien hablar de Lorca y darle tanta promoción como se está haciendo en Granada, pero que sin embargo había autores granadinos también como Lorca que estaban un poco más en la sombra y sin embargo merecían muchísima más difusión, conocer mucho más su vida y su obra, porque sin duda fue muy importante. Y nos referimos al caso de Pedro Antonio de Alarcón. Jesús Albarracín ha dedicado bastante tiempo a estudiar la obra y la vida del autor acitano y hoy está con nosotros aquí en TG7, en el Mirador de la Cultura, para hablar de ese ilustre escritor y también periodista. Jesús, buenas noches, gracias por acompañarnos. Bueno. Jesús Albarracín, que ha estudiado la obra y la figura de Pedro Antonio de Alarcón, y me comentabas, como decía hace un momento, que se habla muy poquito de él y sin embargo tiene mucho que contar, ¿no? Pues sí, Dani, muchas gracias, buenas noches. La verdad es que sí, yo es una lucha constante que he tenido durante mucho tiempo, poner un poco en alza y reivindicar la figura de Pedro Antonio como uno de los grandes escritores que ha dado la provincia de Granada, especialmente la localidad de Guadix, en la que nació en el siglo XIX y en la que empezó ya a despuntar para después ser un referente literario y periodístico en Madrid y a nivel nacional. Yo honestamente nunca he llegado a terminar de entender cómo un escritor de su raza, de su altura y sobre todo cómo la faceta periodística de Pedro Antonio, de la que basta conocer muy poquito para entender que fue, a mi modo de ver, el periodista más importante e influyente que hubo en la historia de España. Y además es curioso porque con Pedro Antonio se puede lanzar un paralelismo entre el inicio del periodismo moderno que se empieza a fraguar a finales del siglo XIX y el periodismo que entendemos a día de hoy, un periodismo que se basa en los nativos digitales, en la tecnología 2.0, en las redes sociales, en la inmediatez. Él fue el primer periodista como tal que supo darle cierta inmediatez a las noticias utilizando el telégrafo. O sea, una herramienta que se utilizaba para navíos, para travesías, para otro tipo de conexiones, también para conflictos militares, para que se pudieran poner de acuerdo a la hora de marcar ciertas estrategias. Y él utilizó esa herramienta en la guerra de África para darle esa inmediatez y para hacer que las crónicas de guerra que escribía se conocieran de una forma mucho más rápida y que engancharan a la gente, que es lo que hoy en día se puede conocer como Twitter. Y ese resultado se plasmó de inmediato con la recepción del público y con la cantidad de cartas que escribían todos los lectores para conocer la historia de esos soldados que estaban combatiendo y de los que se tenían muy pocas noticias, ¿no? Y yo creo que esa figura del periodista que plasmaba Pedro Antonio es la que hoy en día, a lo mejor se ha perdido en algunos casos, pero es la que mucha gente demanda. Y ya como escritor, que hablar de novelas suyas como El niño de la bola, El sombrero de tres picos, que son auténticas delicias y que además también plasman la capacidad narrativa que tuvo Pedro Antonio, que yo creo que fue el primero, pionero a la hora de narrar y de hacer que lo cotidiano pues alcanzara esa relevancia. Una faceta que luego sí tuvo Federico García Lorca. Por tanto, es verdad que Lorca es un maestro, lo ha sido siempre. De hecho, a mí me encanta que la ciudad de Granada lo haya reconocido, que ahora tengamos el centro Lorca, que tengamos el legado de Lorca por fin en Granada. Pero me gustaría también que Granada no se olvidara de ciertos nombres y de ciertas personas tan ilustres como Pedro Antonio. Y que deje de ser para muchos solamente una calle, ¿no? Pedro Antonio de... Desgraciadamente para los jóvenes, sí. Ha citado ese aspecto, digamos, multimedia, porque además tú utilizas ese término en Pedro Antonio Alarcón como el primer periodista multimedia. De hecho, ese es el título que le da un artículo que publica en el diario Ideal y por el cual recibe el premio Pedro Antonio Alarcón en Guadix. Si nos puede abundar un poquito más en ese aspecto multimedia, porque hoy pensamos en el periodista que de algún modo tiene que hacerlo todo, ¿no? Tiene que desde grabarlo, redactarlo, emitirlo, y Pedro Antonio Alarcón en cierto modo es pionero, ¿no? en esos aspectos. Sí, además empieza a hacerlo en el momento en el que, por iniciativa propia, como muchos periodistas valientes, decide prescindir de todo lo que tenía. Era director de una revista en Madrid,
de una revista satírica que le llevó muchos problemas porque además era un periodista muy valiente, que se encaró a poderes muy influyentes de la época y que eso le hizo tener y contraer muchos enemigos que al final le terminaron cansando. Y para mostrar su patriotismo de alguna manera, él se cansa y como buen periodista valiente que es, se marcha a Málaga, se alista en el ejército, coge una cámara de fotos, que ya entendemos cómo eran las cámaras de fotos del siglo XIX, y utiliza el telégrafo. Y se convierte en fotógrafo, se convierte en narrador y se convierte en el periodista de referencia en el conflicto bélico que tiene lugar en África entre el 59 y el 61, que es uno de los conflictos más sangrientos que ha habido en la historia de España. Había que ser muy valiente, pero además había que tener esa capacidad de polivalencia que tienen hoy en día los periodistas para saber hacer fotos, para saber captar voces, para saber darle cierta inmediatez y para hacer que ese periodista antiguo fuera un periodista moderno y un periodista multimedia. Y que además consiga esa interacción con el público, que era algo muy extraño en esa época, ¿no? Que el periodista tuviera esa capacidad de intermediar con todos los lectores y con todo el público. Porque él se alista para ir a África, a la guerra de África, como combatiente, entiendo. Como combatiente, sí. Él no quería combatir. De hecho, en una de sus crónicas que recoge en Diario de Testigos de la Guerra en África, él dice que se alista para contar, pero no para matar moros. Era una forma un poco antigua que tenía Pedro Antonio de hablar, pero él tenía muy claro que no iba a disparar ni una sola vez, porque él no estaba allí para eso, él estaba allí para contar lo que pasaba, y además decide por motu propio no hablar únicamente de la estrategia bélica, de los movimientos que tenían los dos frentes, de la posición que tenían los militares españoles, sino que él quería relatar la vida en primera persona de cada uno de los soldados que estaban allí presentes, que llegaron a causar 500 bajas y que estaban completamente renegados por la reina Isabel II y que estaban completamente olvidados para los grandes poderes de la monarquía española y de la gente que se encargaba de ello. Tal fue su trabajo que llegó a ganarse la simpatía de los generales, entre ellos del general O'Donnell. Y eso decía mucho de lo implicado que estaba Pedro Antonio con los soldados, pero de las ganas que tenía también de hacer que esa guerra fuera humana, ¿no? De humanizar el conflicto y de buscar al protagonista que realmente era el soldado y ya no tanto la estrategia militar, que es algo que a los periodistas también se nos olvida muchas veces, ¿no? Pensar que tenemos que priorizar con la gente y no tanto con todo lo que rodea y conlleva a las noticias en sí, alejadas de gobiernos, de grandes poderes y de grandes estamentos. Podemos decir que Pedro Antonio Alarcón ya llevaba esa premisa de darle voz a los que no tienen voz, ¿no? Exacto, que es algo que intentamos también hacer hoy en día, ser el intermediario y ser una persona a la que los familiares podían acudir. Eso al final es verdad que se nos olvida, al final los periodistas tenemos el compromiso de intentar luchar por lo justo, por lo social y por la denuncia, por la capacidad de denuncia y por la capacidad de crítica cuando no nos parece bien y no ser tanto los que van al final al remolque de lo que deciden ciertos poderes y ciertos dirigentes. Y es verdad que en ese caso Pedro Antonio fue la primera persona que se enrocó en darle voz y protagonismo a los ciudadanos y en este caso a los soldados. Hoy vemos las guerras que por desgracia son todavía asiduas y que son muy crueles, muy sangrientas, pero es que había que ponerse en el pellejo de una persona que está en el siglo XIX con los mecanismos y los recursos que hay en esa época, que eran muy pocos, y que se vive esa sangría y esa dureza con la que se vivía un conflicto bélico en el que los soldados eran al final peones de la reina Isabel II. Y de esa experiencia como corresponsal de guerra surge un libro, ¿no? El diario de un testigo de la guerra de África, un libro que se convierte en un bestseller, ¿no? En un bestseller, sí. El libro más vendido, que además llegó a recoger 3 ediciones. 3 ediciones que eso, en esa época era impensable. Hoy nos dicen que un escritor está en el número 1, en el número 2 de ventas porque tiene 5 o 6 ediciones y nos parece algo normal, pero es que en esa época tener 3 tiradas, eso podía ser una barbaridad. Es que fue el libro por referencia que daba paso a conocer todo lo que había pasado allí de primera mano. Y el libro que además luego le abre más puertas a Pedro Antonio para ser ya no solo la figura de corresponsal, sino de enviado especial, una persona capaz de narrar sucesos que pasaron en varios sitios, como la industria minera
en París, como sucesos por Pamplona, conflictos también en el País Vasco, y fue la primera persona que se encargó de recoger todas esas andanzas y de darle un poco esa capacidad narrativa a ese tipo de acontecimientos, que lo marcaron un poco como la figura de referencia a la hora de contar cosas que pasaban lejos de la frontera. Y ganó 90.000 duros, ¿no? O algo así. Y ganó 90.000 duros, sí. Ganó muy poquito porque la mayoría de dinero se lo quedaba la editorial, y eso al final es verdad que a él le daba un poco igual, porque es verdad que por encima de ciertos intereses económicos, Pedro Antonio nació en una familia muy humilde de Guadix, era muy humilde, para él querían que fuera cura, se puede decir, su padre quería que fuera cura, se llegó a pelear con su padre porque tenía entre ceja y ceja que quería hacer algo grande, que le encantaba escribir y que quería marcharse de Guadix para rodearse de la jet set en Madrid, en esos cafés que había de la época, hablando con grandes personalidades, plasmando su voz crítica, pero intentando ser una figura de referencia. Y eso decía mucho de la ambición que tenía Pedro Antonio. Un Pedro Antonio que, por cierto, recogiendo ese paralelismo que hay con la actualidad, terminó siendo político. Bueno, no es el primer periodista que acaba en la política, ¿no? Cierto, es verdad que él empezó siendo muy progresista y en sus últimos años se convirtió en diputado por Unión Liberal. Fue al Congreso, hizo su campañita por Innayoz y por esa zona de la provincia de Granada, obviamente por su Guadix natal también, y al final fue el que consiguió que llegara la conexión ferroviaria Andalucía Oriental. ¿No? Haría falta traerse a otro Pedro Antonio de Alarcón, ¿no? Nunca lo llegó a ver en vida, desgraciadamente, nunca llegó a ver en vida esa conexión ferroviaria, pero fue la primera persona que llevó el proyecto, que consiguió los apoyos y que consiguió los planos para que la provincia de Almería, la provincia de Jaén y la de Granada tuvieran una de las mejores conexiones ferroviarias que había, porque en Andalucía Occidental sí se daba el caso, pero en Andalucía Oriental no. Esa gran obra ferroviaria que hemos tenido durante décadas en Granada y en Almería, y que por desgracia a día de hoy está muy lejos, ¿no?, de lo que teníamos. A la hora de hablar de Pedro Antonio Alarcón, estábamos tocando ahora mismo la parte más periodística, pero es verdad que la literaria es muy importante también en la obra. Podemos hablar de un autor que consiguió aunar periodismo y literatura, algo que no siempre pasa, de hecho rara vez ocurre que encontramos a un periodista que realmente sea un escritor también, ¿no? Alguien que haga de la literatura también oficio. El que más se le aproxima quizás es Larra, que fue otro periodista muy importante y muy influyente en esa época. Pero es verdad que Pedro Antonio yo creo que fue la primera persona que hizo quizás que a la hora de escribir crónicas en periódicos y de hacer que la forma de leer fuera algo más sencilla para las personas que tenían a lo mejor pues menos conocimientos y estaban menos relacionados con la lectura. Había mucho analfabetismo en esa época también, y es verdad que la forma de escribir sus novelas, como por ejemplo especialmente El niño de la bola o El sombrero de tres picos, pues sí captan esa capacidad narrativa que se aproxima mucho al periodismo por la sencillez y por la forma de contar las cosas. Y eso al final yo creo que es algo que seguimos recogiendo a día de hoy, ¿no? Esa premisa que se dice en el periodismo de que lo más difícil es hacerlo fácil a la hora de escribir. No enrocarse mucho y no ser demasiado pedante a la hora de escribir, sino hacerlo sencillo y hacerlo de una forma que a la persona le interese. Y yo creo que él fue también uno de los que puso las primeras piedras para eso, aunando sus grandes novelas con su capacidad periodística. Tú en tus trabajos sobre Pedro Antonio Alarcón citas a algunos críticos que lo definen como el Cervantes del siglo XIX, incluso precursor de Federico García Lorca, ¿no? Sí, en cuanto hablábamos de Federico García Lorca, es verdad que lo que más se resalta, y de hecho lo llegó a reconocer Federico después, algo que se dijo poco también, fue la capacidad de lo cotidiano. Se nos puede venir un poco a la cabeza Juan Ramón Jiménez con su novela de Platero y yo, ¿no?, de la forma de narrar desde los ojos de un burro lo que pasa en su pueblo. Pues algo así tan sencillo pues lo empezó a plasmar Pedro Antonio y luego lo recogió el propio Federico como por ejemplo lo que se ve en La casa de Bernarda Alba, ¿no? Esa forma de narrar y de captar momentos muy cotidianos de una casa además rural, pobre, en la que él además se crió con varios hermanos y con sus dos padres, y esa sencillez a la hora de hacer que algo que a lo mejor es más humilde, más modesto, se convierta en noticia. Y es verdad que mucha gente lo iba a comparar también con Cervantes, yo creo que también resaltando su capacidad militar.
No hay que olvidar que Cervantes escribe el Quijote con una mano porque se va a una guerra y pierde la mano, y también se involucra mucho con la contienda bélica. Y es verdad que Pedro Antonio, pues bueno, ya hemos comentado que le llegaron a pegar incluso un tiro. Fue lo que lo manda de vuelta, ¿no? Exacto, él quería seguir allí hasta el final de la guerra y no pudo terminar porque le pegaron un tiro. Le pegaron un tiro en la pierna. Es verdad que lo hacen detrás, cuando él se cubre detrás de una zanja en la que intenta captar un momento con su cámara de fotos, y le pegaron un tiro, y es lo que al final imposibilita que termine la contienda. Entonces es verdad que esa involucración y sobre todo esa influencia que ha tenido a lo largo de los tiempos, es verdad que es lo que lo pueden comparar, y lo han comparado por varias personas importantes con la figura de Cervantes. Hablar de Pedro Antonio Alarcón también nos remite inmediatamente a la Alpujarra, ¿no? El trabajo que realizó, que sigue siendo, yo creo, una referencia, ¿no? para acercarse a esa región casi mítica también granadina como es la Alpujarra, ¿no? Sí, fue la primera persona que la descubrió, y ya no solo en su libro de la Alpujarra, que lo escribió ya en sus últimos años, de una forma además algo original e impulsiva, porque no era algo que tuviera en mente desde años atrás, sino que fue algo que ya en sus últimos años pues le apetecía hacer, recogiendo un poco sus primeros pasos cuando sale de Guadix. Cuando sale de Guadix lo hace en un burro, y lo hace narrando lo que hoy en día conocemos con la autovía 92, ¿no? Con esas muelas que se ven, esas montañitas y ese paisaje que hay en la provincia de Almería y de Guadix, en la que empieza a dar sus primeros pinitos hasta que luego se va a Cádiz. Y es lo que un poco intenta terminar, ¿no? Su vida profesional y literaria, aunando lo que hace al principio de su vida, ¿no? Que son esas diligencias. Por cierto, una novela que no está publicada como tal. Hay algunos manuscritos que se recogen, no está publicada. Invito a cualquier editorial a que se interese y la quiera recoger como se merece, porque la obra es maravillosa y narra esa capacidad, ¿no? De narrativa visual, de ver la riqueza que tenemos en la provincia de Granada y en la provincia de Almería, que es algo que no se entiende siempre, y que le da esa importancia paisajística que tiene. Y es verdad que también mostraba pues lo impulsivo que era Pedro Antonio desde que tenía 15, 16 años. ¿No? Era excesivamente arrebatado e impulsivo, algo que le hizo tener muchos enemigos, pero que también con el tiempo le ha dado la importancia que tiene que tener. ¿Tú cómo te acercaste, Jesús, a la figura de Pedro Antonio Alarcón? Pues muy sencillo, soy medio acitano, mis padres son de Guadix, y eso es como decir, ¿por qué eres del Granada Club de Fútbol? Pues porque soy de Granada. Al final es verdad que la figura de Pedro Antonio la he tenido presente desde muy chiquitillo. En mi casa siempre he tenido la oportunidad de tener todos los libros a mano de Pedro Antonio, y eso hizo pues que tuviera un interés importante, pero ya con los años esa faceta literaria de Pedro Antonio la fui reconvirtiendo a una faceta periodística que no entendía por qué no tenía la relevancia que tenía que tener. Ni siquiera en las facultades de periodismo se estudia la figura de Pedro Antonio. Es algo que no entenderé nunca, igual que no entiendo que los granadinos nos conformemos siempre con lo mismo y nos conformemos con migajas, teniendo a tantísimos referentes culturales y el patrimonio que tenemos. Es verdad que vivimos de la Alhambra, ponemos en alza la figura de Lorca porque se la merece. Lo hemos hecho, bueno, Ángel Ganivet, aquí ya sabemos que Ganivet y Lorca son dos bandos importantes que hay en Granada, pero en cambio Pedro Antonio Alarcón al final con el tiempo se ha quedado en una calle muy conocida y muy transitada de Granada, capital, y hay mucha gente joven y periodistas incluso que no están tan próximos a la figura de Pedro Antonio, que es algo que nunca entenderé ni entiendo, y por eso quería también hacer este trabajo y el artículo del periódico de Ideal que se publicó, porque quería que la gente conociera un poco todo lo que fue. Me parece un poco injusto. Y el legado de Pedro Antonio, por desgracia, pues no está como debería de estar tampoco. Pues muy bien, Jesús, con esa reivindicación de Pedro Antonio de Alarcón, se nos acaba el tiempo. Te agradecemos muchísimo que nos haya hecho ese acercamiento a su figura y a su obra, y que sirvan estas palabras un poco para llamar a donde haya que llamar para que la figura de este ilustre granadino sea reivindicada como se merece. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias a ti, Dani. Y nosotros continuamos aquí en el Mirador de la Cultura. Vamos ahora a conocer la agenda de las actividades culturales más interesantes que van a tener lugar en Granada durante esta semana, y también el report semanal. El sábado, dentro del Festival de Payasos Mr. Flop, la compañía Teatro Percutor trae el espectáculo Bajo el Andamio al Teatro Isabel la Católica.
Después del fracaso, la empresa dejó de pagar, el banco se llevó la casa, el coche y hasta la esposa. A ellos lo único que les queda es la dignidad para protestar, para exigir a su jefe, su antiguo colega, que les pague. Será a las 8 de la tarde con entradas a 10 euros en redentradas.com. También el sábado en la Sala del Tren, Coel presenta su nuevo trabajo, Brújula, un disco lleno de energía y emociones que despertarán las ganas de mover hasta el último hueso. A partir de las 9 de la noche, con entradas a 8 euros anticipadas en WeGo.com. Se entrega una pulsera para entrar y salir de la propia sala y que sirve también como entrada para la fiesta post-concierto en la Sala Bola. En la Sala Boga Club la propuesta para el sábado es la que nos trae Fajalauza, con un sonido que va desde el metal más puro pasando por el rock progresivo, hardcore, trap y hasta flamenco, a las 10 de la noche por 5 euros en taquilla. Y en la tertulia, en la calle Pintor López Mezquita, llega el sábado el gran guitarrista Ramón Masío, que ofrece una noche cargada de amigos, sorpresas y virtuosismo. A las 9:30 por 6 euros, incluyendo consumición. En los pastos y en la flor, yo tengo mi ranchito en la loma, donde anida. Y del 14 al 28 de octubre llega a Granada Paradiso, donde la ciudad vivirá el cine mudo y clásico, que en esta edición tendrá el cine francés como cinematografía protagonista. El festival es un extenso mapa de viaje que se completa con proyecciones con música en directo, conferencias y mesas redondas. This is all you will ever be. So hope for a better place, a better time, a better speed. Hope for a better use, for a better word, and a better need. If you listen closely, you might get to know what a sharp and razor rough. Tengo que admitirlo, al principio es un poco extraño y a mí me gustan las cosas raras. Por ejemplo, cuando yo toco solo, intento encontrar sitios inusuales, pero esto incluso te lleva unos minutos pensar cómo voy a realizar este concierto, porque, bueno, tú sabes, el típico movimiento que empiezas a hacer con la guitarra y te vas cayendo, y yo no sabía cómo llegar hasta la gente que está arriba. Además, el sonido es un poco extraño y es un poco difícil imaginar cómo va a funcionar todo hasta que de repente todo encaja. Y también dices, vale, esto va a funcionar, la gente está aquí, es bastante cerca, al final funciona.
hasta aquí llega el Mirador de la Cultura por esta semana. Recomendándoles que se acerquen a la figura de Pedro Antonio de Alarcón. Nos despedimos por hoy hasta el próximo jueves. Buenas noches.